Que la gracia y la misericordia del Señor estén con ustedes, hermanos. Qué bendición llegar a un devocional más, en este caso, devocional 141 para la gloria de Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Hermanos que han estado enfermitos, seguimos orando por ustedes. Hermanos que ya encontraron la victoria, gracias al Señor. Hermanos que quizá nos están viendo y a lo mejor no nos conocemos, pero hoy estás mirando este devocional y has pasado algún proceso de duelo, de luto, que el Señor te bendiga y que te dé consuelo a través de su Espíritu Santo. Gracias por estar acá. Vamos a continuar con este análisis neumatológico sobre los dones espirituales. Estamos ya en la recta final para entrar de lleno a los dones, a la clasificación de los dones y entender uno por uno. Estamos ya en lo último para entrar en ello. Y hay una frase que dice, los dones inactivos desperdician la gracia de Dios. Y yo diría también, desprecian la gracia de Dios. Acuérdese que don espiritual viene de carisma. Caris es gracia, el regalo que viene de parte de Dios. Los dones espirituales son dados por gracia, son dados por la soberanía de Dios. Y nosotros, hermanos, cuando no atendemos nuestros dones espirituales, cuando no los ejercitamos, de algún modo estamos despreciando, menospreciando esa gracia de parte de Dios. Así que aprendamos hoy, ¿qué le parece? Algunos principios en los dones espirituales. El primer principio que debemos de entender es que los dones espirituales están sujetos a la soberanía del Espíritu Santo, es decir, a la soberanía de Dios. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 12, por favor. En 1 Corintios capítulo 12 se nos marca esto muy claramente en el versículo número 7. Pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora vea lo que dice el versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cosa importante, hermanos, porque nosotros así podemos descansar en la bendición de Dios. Nosotros podemos descansar en que Dios es el que lo está haciendo. No son nuestros logros, no son nuestros méritos, no son los méritos de otras personas, porque a veces sucede también eso. ¿Por qué al sí, por qué a mí no? Es la misericordia de Dios. Vea lo que dice y obviamente la soberanía de Dios. Vea lo que dice Efesios 4:7, por favor. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno. Y esto tiene que ver, cuando usted ve Efesios, tiene que ver con los ministerios que también vienen de parte del Espíritu Santo. Cuando usted y yo entendemos esto, entonces descansamos en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos recibiendo algo que viene de la soberanía de Dios y algo que viene en su voluntad. ¿Qué implica esto? Que entonces nosotros tenemos que entender cuál es el lugar que me corresponde. Como dice primera carta a los Corintios capítulo 12, cada uno somos miembros los unos de los otros, cada uno en particular. Entonces, ¿qué significa? Que pertenecemos al cuerpo y que cada uno debemos de ejercitar ese don que Dios nos ha dado. Todos lo tenemos y si usted no lo ha descubierto, entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué yo tengo que hacer? Aprender de ellos para darme cuenta cuál es mi don. Y cuando yo tengo ese don y cuando yo descubro mi don, entonces empiezo a ejercitarme para edificación de la iglesia. Ahora, cuando los dones, otro principio muy claro es cómo llegan o a quién llegan los dones espirituales. Y es en la soberanía de Dios, pero ¿qué hace Él? Bueno, primero debemos entender, Él busca a corazones humildes. Vea qué importante eso. ¿Por qué? Porque Dios no le va a dar a alguien algo que no quiere, sino que Él busca corazones humildes. Alguien que reconoce a Cristo y que reconoce su voluntad y que aunque no es una persona perfecta, que es una persona perfectible, es una persona que está creciendo o necesitando crecer en la obra de Dios. Dios mira la humildad como una característica muy importante, hermanos. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, por favor. En este versículo, en estos pasajes, Pablo dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué es esto? A veces los talentos
trabajan en conjunto con los dones, pero no necesariamente hay que ser talentoso para tener dones espirituales. Si tú te recibes dones espirituales y ejercitas un talento o aprendes un talento, ¡qué bendición! Porque mira lo que dice la palabra de Dios en el versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Es tan importante la humildad, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios va a cuidar nuestro corazón y nosotros tenemos que estar analizando nuestro corazón para que no nos pase como esos ejemplos que vimos de hombres que desarrollaron equivocadamente los dones espirituales. Ahora, también comprendamos esta parte. Dice la palabra de Dios en el versículo 29, 1 Corintios 1:29, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, en el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Importante, Dios escoge entonces en su soberanía, pero Él busca corazones humildes. Algunos ejemplos, por ejemplo, usted se acuerda de Otoniel, está en el libro de Jueces capítulo 3, fue un hombre humilde, sencillo para realizar la obra de Dios. Débora también fue una mujer que supo ser sencilla y humilde, entender su posición. Gedeón es un ejemplo muy claro ahí en el libro de los Jueces, como él tenía temores, él no quería tomar esa labor, pero Dios le dio de su poder para ejercitarlo. Obviamente vemos ejemplos también como Saúl. Acuérdense que Saúl inició siendo humilde. Desafortunadamente su corazón cayó en rebeldía y empezó a caminar en otra forma de ver el crecimiento en Dios. Y algo bien interesante es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía muchos talentos y él tenía mucho de qué gloriarse. Vea lo que dice en Filipenses 3, versículo 4. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, decía Pablo, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Fíjese cómo él sabía, yo he hecho un montón de cosas y estoy pero súper bien. Por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Fíjese qué interesante. Porque Dios tuvo que humillar a Pablo para después darle dones espirituales, para poder darle un llamamiento, para poderle darle ministerio, para ejercitarlo en la obra de Dios. Entonces Dios mira en su soberanía el corazón humilde, pero también mira el carácter del ser humano. Qué importante, hermanos, es reconocer el carácter en nuestra vida. Carácter, escúcheme bien, no es gritería, no, a veces dice la gente tiene mal carácter porque es muy enojón, es una persona iracunda, es una mujer gritona. Al contrario, una persona así no tiene carácter. Una persona que tiene carácter tiene el ejercicio de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vea lo que dice la palabra de Dios en la carta a Timoteo, por favor. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7. Y esto tiene que ver mucho con lo que el Espíritu Santo da. Vea desde el versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Se da cuenta? Tiene que ver con la voluntad de Dios, con la soberanía de Dios, pero Él está buscando también personas con carácter. ¿Cuál carácter? El carácter de Cristo. Tan necesario para nuestras vidas. ¿Qué tiene que desarrollar un hijo de Dios? ¿Qué tenemos que desarrollar como hijos de Dios cuando extendemos esos principios espirituales de los dones? Importante, un corazón humilde y el carácter en nuestra vida. Espero que usted y yo estemos entendiéndolo, porque cuando entendemos que todo viene de la soberanía de Dios, pero alineamos nuestro corazón, alineamos nuestro carácter, nuestro temperamento a Dios, entonces somos utilizados con mayor utilidad, somos utilizados con mayor eficacia y el nombre de Cristo es glorificado.
¿Qué le parece? Así que manos a la obra. En el próximo devocional vamos a estar atendiendo cuál es la responsabilidad entonces del ser humano en cuanto a los dones espirituales. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Cómo tengo que prepararme? ¿Qué cosas tengo que desarrollar en mi vida en cuanto a los dones espirituales? ¿Le parece? Bueno, Dios les bendiga mucho. Cuídense donde quiera que estén. Por favor, sigamos adelante. Únanse a la oración. Les animo donde quiera que estén. Que Dios les bendiga y les guarde.